Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre propiedades de los polígonos convexos y usando en realidad una de las propiedades de los polígonos convexos vamos a introducir lo que son las expresiones algebraicas, ¿sí? Bien, recordarles a mis estudiantes que cuando aparece este símbolo significa que todo lo que aparece en la pantalla tienen que registrarlo, es como si fuera el pizarrón. La pantalla sería como el pizarrón de clase, ¿sí? Bueno, vamos a definir lo que es un polígono, primero que nada, ¿sí? Hice una búsqueda rápida por internet y usé la página Wikipedia para la definición. No me voy a poner exquisito la definición de polígono, ya que la intención de este video es introducir expresiones algebraicas. De todas formas, si alguno quiere seguir investigando o profundizando sobre el concepto de polígono o sobre lo que vamos a hablar, les voy a dar otra bibliografía que la van a ver en pantalla, por si quieren seguir con ese tema, ¿sí? Bueno, comencemos con el concepto de polígono. En geometría, un polígono es una figura geométrica plana, o sea, una figura geométrica plana, o sea, una figura que está en el plano, que está en dos dimensiones, si no es tridimensional, no es del espacio, y está compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. O sea, es una secuencia de segmentos rectos, acá no me quedó tan recto, sí, consecutivos, uno pegado al otro, sí, que encierran una región en el plano. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer punto y el último coinciden, ¿sí? Bueno, a los segmentos se les llaman lados y a los puntos, a los extremos de cada segmento se les llaman vértices, ¿sí? Del polígono. Bueno, acá por ejemplo podemos ver ejemplos de polígonos. Tenemos polígonos convexo, polígono no convexo y polígono no simple, ¿sí? Luego vamos a ver, van a saber por qué se le llama así. Bueno, les mencioné recién polígono convexo. ¿Qué es un polígono convexo? Bueno, un polígono convexo, nuevamente, ¿sí? La definición es sacada de Wikipedia. Me pongo exquisito con esto porque en realidad esto no es la definición de un polígono convexo. Esto es una propiedad del polígono convexo. Wikipedia lo usa como el concepto, pero en realidad matemáticamente esto es la propiedad. O sea, a veces la propiedad la usan los que no son tan técnicos como una definición porque es más sencillo de transmitir lo que es, ¿sí? Una consecuencia. Esto sería una consecuencia de la definición, ¿sí? Bueno, un polígono convexo es un polígono en el que cada uno de los ángulos interiores miden a lo sumo 180 grados, ¿sí? O pi radianes. O sea, los ángulos interiores de un polígono convexo, acá tenemos un octágono convexo, ¿sí? Tienen que medir a lo sumo, o sea, no tienen que medir más de 180 grados, ¿sí? Pueden medir 180 grados o menos en los vértices. Un polígono es estrictamente convexo si todos sus ángulos interiores son estrictamente menores de 180 grados y todos sus diagonales son interiores. Por ejemplo, este es un polígono estrictamente convexo. Este no es un polígono convexo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo que es mayor a 180 grados, ¿sí? Bien, una aclaración respecto al principio. En matemática, las definiciones, cuando yo leo una definición, ya me aclara, si yo tengo frente a algo que quiero identificar si es o no, si cumple con la definición me deja bien claro si lo que yo estoy viendo es o no, ¿sí? A veces las propiedades no me deja tan claro eso. Por eso es que es la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, seguimos. Bueno, como les decía, si alguien quiere seguir profundizando sobre este tema, acá les recomiendo este libro, Curso de Geometría Métrica Puchadam. Está en internet, en la página 12 habla sobre la definición de triángulo y polígono convexo. Acá la tienen. No lo desarrollo porque no quiero perder tiempo en este video sobre esto, que no es el tema que a mí me interesa profundizar en este momento. Bien, y después acá está lo que menciona con el teorema de Jordan sobre lo que es una línea quebrada o poligonal, ¿sí? A estas tres figuras se les llama línea quebrada o poligonal, ¿sí? Lo que indica él que cuando la línea quebrada, el primer punto y el último coinciden, ahí se le llama un poligonal cerrado, ¿sí? Y en este caso sería un poligonal cerrado simple y acá sería no simple, ¿sí? Porque sus lados se intersectan. Bueno, no le dije, acá está la fuente, la página 14 del libro y antes ya lo había mencionado. Bueno, un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y todos sus ángulos congruentes, ¿sí?
acá vemos que en la definición de Wikipedia habla sobre eso, que son iguales, ¿sí? Nosotros recordemos que podemos decir que son iguales, la medida de los lados sí podemos decir que son iguales. Pero este lado y este lado, si miden lo mismo, no son iguales, son congruentes, ¿sí? En videos anteriores hablé sobre esto, ¿sí? Pero en realidad es porque no están formados por los mismos puntos, ¿sí? Una cosa, entonces, polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y ángulos congruentes, ¿bien? Con la misma medida. Bien, igual es un tecnicismo, ¿sí? Es ponerse exquisito, no pasa nada si en inglés me dicen que son iguales, ¿está? Haremos la corrección, pero se entiende el concepto al cual quieren hacer referencia. Bien, algo a mencionar es que cuando los polígonos regulares de 3 lados y 4 lados tienen un nombre particular, que es el de 3 lados se llama triángulo equilátero y el de 4 lados se le llama cuadrado, ¿sí? A los demás le decimos pentágono regular, hexágono regular y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las expresiones algebraicas. Recomiendo, antes de empezar, de seguir con el video, que vean este video de las aventuras de Troyo y Poncho, que habla sobre las expresiones algebraicas, las introduce de una forma muy divertida. Está en YouTube el video y acá tienen el enlace para visualizarlo, ¿sí? Pero si ponen las aventuras de Troyo y Poncho, expresiones algebraicas, les aparece el video. Bien. Bueno, vamos a empezar con suma de ángulos interiores de un polígono convexo. A ver, ¿cuánto da? La idea es llegar a una fórmula que me diga, sabiendo yo el número de lados del polígono, que yo pueda calcular rápidamente cuánto suman los ángulos internos de ese polígono convexo. ¿Bien? Cosas que tenemos que considerar para poder llegar a esto. Primero que nada, es la propiedad de los triángulos, que la suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180 grados, ¿sí? Aclararles que recuerden que tienen que copiar lo que aparece y lo que apareció, paren el video, ustedes pueden pararme, retrocederme, adelantarme, velocidad más rápida, velocidad más lenta, eso lo manejan ustedes, ¿sí? Para eso es este recurso educativo. Una cosa a mencionar que yo hablo de polígonos convexos y acá en las imágenes van a aparecer polígonos regulares, ¿sí? Es por en GeoGebra me era más fácil construir esto, pero ustedes pueden construir polígonos convexos directamente, no tienen por qué ser regulares, o sea, no tienen por qué tener sus ángulos y sus lados congruentes. Bien, bueno, a considerar, la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180, y que si en un polígono convexo trazamos todas las diagonales desde un vértice, obtenemos varios triángulos. Veamos eso que estamos hablando. Por ejemplo, si en un cuadrado, ¿sí? Bueno, en un cuadrilátero convexo, yo trazo las diagonales desde A, lo hice acá, ¿sí? Desde el vértice A. Las diagonales desde uno de sus vértices, obtengo dos triángulos, ¿sí? Obtengo el triángulo ABC y el triángulo ACD, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice acá, que si trazo las diagonales, o sea, en este puedo trazar una sola diagonal, ¿sí? Obtengo dos triángulos en un cuadrilátero, y que la suma de los ángulos, y considerando además que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces la suma de los ángulos internos de este polígono convexo, ¿sí? Va a ser 180 por 2. ¿Por qué? Acá está la explicación. Veamos. Consideremos el triángulo ABC. Le llamo Mira, y acá empiezo a introducir lo que son las letras como números. Algo muy importante en lo que son las expresiones algebraicas. Usar letras como números, ¿sí? Ya que recuerden que estamos trabajando con polígonos convexos. Ustedes podrán decir, ¿por qué no lo pusiste 45 grados acá? Bueno, porque en realidad yo hablo de polígonos convexos, ¿sí? No tiene por qué ser un polígono regular. Ustedes pueden dibujar otro tipo de cuadrilátero convexo, ¿sí? Por ejemplo, este. Bien, voy a llamarle a los ángulos en matemática, los nombramos con letras griegas: alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? Usamos el alfabeto griego. Entonces voy a llamarle alfa a este ángulo, al ángulo CAB, beta al ángulo ABC y gamma al ángulo BCA, ¿sí? Y acá le llamé alfa prima, cuando tiene este número romano arriba se le llama alfa prima, de primero viene alfa prima, beta, me quedó medio feo, pero eso es beta prima, es la misma letra que está acá, es una B alargadita, y gamma, ¿sí? Prima. Mentalmente tuve que mencionar el alfabeto. Bien, entonces,
yo voy a calcular cuánto mide la suma de los ángulos internos de este polígono. O sea, alfa más alfa prima, le voy a sumar el ángulo beta, le voy a sumar el ángulo en C, que es lo que mide el ángulo C es gamma más gamma prima, y le voy a sumar el ángulo en D, que lo que mide es beta prima, ¿sí? Acá está planteado, en esta primera parte de la igualdad, ¿sí? ¿Qué pasa? Voy a pasar de acá para acá, lo que voy a hacer es juntar los que no tienen prima, los voy a juntar, alfa, beta y gamma los voy a juntar, y voy o asociar, mejor dicho, y los que tienen prima, alfa prima, beta prima y gamma prima, los voy a asociar también. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque se aplica, es una adición, todo lo que tengo acá es una suma, ¿sí? Entonces puedo aplicar la propiedad, primero nada, asociativa para sacar paréntesis, ¿sí? Segundo, conmutativa. Puedo cambiar el orden de los sumandos, no se me altera la suma, ¿sí? O sea, ahí es cuando muevo los sumandos, junto el alfa con el beta y el gamma, y lo muevo para acá, muevo todos los sumandos, ¿sí? Y obtengo esto. Y luego aplico asociativa de nuevo, ¿sí? Así fue que... Acá en este signo igual me gustaría que se saquen una flecha y pongan propiedad asociativa, conmutativa y propiedad asociativa de nuevo. Ese fue el orden que usé las propiedades. Yo sé que alfa más beta más gamma prima es 180, porque es la suma de los ángulos internos del triángulo ABC, ¿sí? Acá podrían sacar una flecha también y poner suma de ángulos internos del triángulo ABC, y acá suma de los ángulos internos del triángulo ACD, ¿sí? No lo puse por tema de espacio. Entonces, acá yo llegué que sumando los ángulos internos de este polígono convexo, que es lo que planteé acá, obtengo que me da 360, o sea, 180 más 180, que es lo mismo que 180 por 2. Bien, es una simplificación, esto es una simplificación de una suma con iguales sumandos. Bueno, veamos otro ejemplo. Tranquilo que no lo voy a hacer tan detallado como ahora. Tengo un pentágono convexo, trazo las diagonales desde uno de sus vértices, lo hice desde el vértice A, obtengo tres triángulos. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces va a ser 180 por 3, que es 540. Los ángulos internos del pentágono ABCD es 180 por 3. Y lo mismo hago con un hexágono, ¿sí? Me da 180 por 4, porque obtengo 4 triángulos y trazo todas las diagonales desde un solo vértice. Bien, esta propiedad tengámoslo presente, ¿sí? Luego lo repasamos, pero cuando tengo 4 lados obtengo 2 triángulos, cuando obtengo 5 lados obtengo 3 triángulos, cuando tengo 6 lados obtengo 4 triángulos. Bien. Concepto de expresión algebraica. Busqué en internet a ver qué había, encontré la página que más la que podría estar más de acuerdo es esta, que era desde GeoGebra, ¿sí? Igual hice mi propio concepto, que es el que quiero ustedes retengan en clase, que es que concepto de lo que es una expresión algebraica. Empezamos a introducir el concepto de expresión algebraica en nuestro curso de matemática. Una expresión algebraica es una expresión en la que aparecen números, aparecen letras que representan números, y esto quiero que lo retengan, letras que representan números, ¿sí? Y operaciones matemáticas. La suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿sí? Todas las operaciones matemáticas que quieran ustedes, si las usamos con números y letras que representan números, ahí tenemos ese conjunto de cosas que la metemos ahí en una licuadora y obtenemos una expresión algebraica. Tranquilos, no teman. El área de un rectángulo, algo que ustedes trabajan desde la escuela, es una expresión algebraica. Porque el área del rectángulo, por ejemplo, es largo por ancho, ¿sí? Acá tengo dos letras en realidad, que representan números, donde la L representa la medida del largo del rectángulo y la A representa la medida del ancho del rectángulo, representan números, ¿sí? Ustedes pueden preguntarse, ¿y los números que son números, dónde están? Y bueno, y podemos decir que acá la L está multiplicada por 1, que es el neutro de la multiplicación, no hace nada, y ahí tenemos el número. O puedo decir que está sumado 0. Ahí lo tienen. No lo pongo porque son neutros en su operación, ¿sí? Entonces, como no hacen nada, no los registro. No los registro así escritos, ¿sí? Bien, veamos lo que quiero decir con esto, ¿sí? Esto es una expresión algebraica. Tengo letras que representan números, tengo números y tengo operaciones matemáticas, la multiplicación y la división.
Entonces ustedes, si quieren calcular el área de este triángulo, van a usar esta expresión algebraica. Lo que van a hacer es sustituir el área del triángulo, es la base, que es 5, por la altura, que es 3, lo dividen entre 2. Así se usa una expresión algebraica. El área es 15 dividido 2. Y esto es el valor numérico de una expresión algebraica. Lo que estoy haciendo es sustituyendo las variables por sus valores y haciendo los cálculos. Me da 7,5 metros. Porque ahí dice que son metros. Ese dibujo lo saqué de esta canal de YouTube, ¿sí? Me gustó la imagen. Bien, así se usan las expresiones algebraicas. Bien, ¿qué tiene lo atractivo? Que justamente que yo puedo representar cosas, elementos o propiedades de cosas, puedo traducir el lenguaje cotidiano al lenguaje matemático, aspectos que me sirven para determinar muchos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo puedo calcular el área de otro triángulo, sustituyendo la base y la altura sobre 2, porque esto se cumple para todo triángulo, no solamente para esto. Eso es lo grandioso de las expresiones algebraicas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a usar ahora. Tenemos la siguiente actividad. Si tenemos un polígono convexo de n lados, ¿sí? O sea, piensen en un polígono convexo que tiene n lados. N es un número de 5, de 4, de 3, de... Lo que tiene que ser n mayor de 2, ¿sí? Para construir el polígono convexo. Determina una expresión algebraica o fórmula, ¿sí?, que me indique el número de triángulos que quedan determinados si trazamos todas las diagonales desde uno de sus vértices, en función de n, o sea, que la expresión algebraica esté en función de n, que tenga la letra n, siendo n el número de lados. ¿Sí? Veamos. Acá puse la letra más chica, ¿sí? ¿Qué voy a hacer entonces? Primero que nada, representar la letra que voy a usar, la n. ¿Y qué significa? Número de lados de un polígono convexo. Este es el registro que yo quiero que ustedes hagan en su cuaderno, cuando tengan que hacer una actividad de este tipo. Después organizar la información. Yo sé que si el número de lados es 3, vamos a repasarlo. Si el número de lados es 3, yo obtengo un triángulo. Esto se le llama TDN. Un número de triángulos le llamé yo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una expresión T, que la variable va a ser la N. La variable, la letra que voy a usar en esa expresión algebraica la pongo entre paréntesis. Y la T le llamé yo T por triángulos. Le puedo llamar de cualquier nombre. Van a ver que le llamamos mucho P. Le digo por qué. Bueno, entonces, cuando el número de lados es 3, obtengo un triángulo. Cuando el número de lados es 4, obtengo 2 triángulos. Cuando el número de lados es 5, obtengo 3 triángulos. Entonces, es acá donde empiezo a generalizar. Si ustedes no se dan cuenta cuál es la relación que hay entre una variable y otra, esta se llama variable independiente y a esta dependiente, porque depende de la independiente, pueden seguir, poner 6, poner 7 y así siguen, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el número de lados es un número cualquiera, al cual llamo m? ¿Cómo obtengo el número de triángulos? Y acá donde tengo que ver, bueno, qué relación hay, encontrar la relación justamente entre las dos variables, ¿sí? Y acá donde pueden pararme y pensar, y mirar bien, y ahora sigo. La relación es que este número, la variable dependiente, es 2 unidades menor que la variable independiente. O sea, ¿cómo obtengo este? Lo obtengo restándole. Al número de lado le resto 2. Y así me da. Acá le hago al 4, le resto 2. Y así me da el número de triángulos. Al 3 le resto 2 y me da el número de triángulos. ¿Sí? No sigo para atrás porque recuerden que la n tiene que ser mayor que 2. ¿Sí? Entonces, cuando el número de lados del polígono convexo es un número cualquiera, como ser la m, entonces, como tengo un número de triángulos, a la m le resto 2. Así es como se determina, ¿sí? Veamos un ejemplo. El siguiente, cuando el número de lados es 6, como está acá, t de 6 es igual, o sea, el número de triángulos, cuando la variable independiente, la n, vale 6, ¿cómo la determino? Sustituyo la fórmula la variable independiente por 6. 6 menos 2 me da 4. O sea, el valor de la expresión algebraica t de n, cuando
n vale 6, es 4. ¿Sí? El número triangular de forma es 4, y acá en la imagen lo podemos ver. ¿Sí? Entonces, conclusión. Si un polígono convexo de n lado trazo todas las diagonales desde uno de sus vértices, quedan determinados n menos 2 triángulos en él. ¿Bien? Bueno, espero que les haya servido. Recuerden que todo lo registrado tiene que estar en el cuaderno, ¿sí? Hasta esto que hago con marcador, ¿sí? Y bueno, repito, espero que les haya servido. Seguimos en contacto. En el siguiente video continuamos con esta conclusión, ¿sí? Va a haber una extensión de esto. Nos vemos.